Bendiciones, hermanos. Que Dios lo bendiga a todos ustedes, hermanos, que ya se están conectando a través de esta plataforma. Quiero invitarle acá a los hermanos también presentes. Abra su Biblia, hermanito. Vamos a abrir la Biblia. Ahí abra su Biblia. Rápidamente quiero dar una enseñanza. Hoy martes, culto presencial y también virtual. Segunda de Timoteo, el capítulo 1, el versículo 7. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. La palabra de Dios se lee en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, bajo la guianza del Espíritu Santo, para la gloria de Dios Padre. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén, hermanos. Hoy quiero tratar este tema o esta enseñanza que le he titulado Poder, Amor y Dominio Propio. Gloria sea el nombre del Señor. Hermanos, el autor de esta carta, quien le escribió, fue el apóstol Pablo. Un hombre de Dios, un hombre que Dios en su momento, en su tiempo, lo usó de una manera extraordinaria, de una manera poderosa. Todos nosotros sabemos por la palabra cómo fue el instrumento que Dios usó como apóstol. Y vemos, hermano, la entrega, la dedicación, la manera como Pablo llegó a muchos lugares, llevando el evangelio, predicando la palabra del Señor. Y uno de los lugares que Pablo llegó a predicar el evangelio, hermano, fue precisamente a esta ciudad llamada Éfeso, que por entonces era una ciudad muy espléndida, una ciudad constantemente visitada por muchos turistas de aquellos tiempos, ya que allí se encontraba una de las maravillas del mundo antiguo, el templo de la diosa Diana. Y eso, hermano, hacía de que esta ciudad era una ciudad muy comercial, muy visitada por turistas de aquellos tiempos. Y por cierto, hermano, era una ciudad bastante pagana, una ciudad donde se practicaba todo tipo de pecado. Era una ciudad inmoral. Pero sin embargo, Pablo llegó a ese lugar. Porque nosotros sabemos perfectamente que donde abunda el pecado, también sobreabunda la gracia de Dios. Amén, hermanos. Querida hermana Niña, a su nombre, dele palmas al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, cuando Pablo escribió esta carta, fue una carta dirigida específicamente a Timoteo. No era una carta, hermano, para una congregación, no. Era una carta pastoral. Ya que en aquel entonces Timoteo estaba pastoreando la iglesia allí en Éfeso. Él era el pastor. Pero había algo que estaba pasando en Timoteo. Había algo, hermanos. Por eso que Pablo, acá, a través de esta carta, él manifiesta una de las declaraciones más conocidas de él. ¿Qué le dice? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea, esta carta fue escrita para fortalecer a Timoteo, un joven pastor en aquel entonces, hermano, que enfrentaba oposición, persecución
y el peso de dirigir la iglesia en tiempos difíciles. Y acá, hermano, Pablo le recuerda que Dios no llama a sus hijos a vivir dominados por el miedo, sino fortalecidos por el Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo, hermana Niño? Amén. Hermano, nadie puede vivir la vida cristiana, nadie puede confrontar situaciones, dificultades, adversidades, si no tenemos la ayuda de Dios. Así que si ustedes quieren vivir la vida cristiana a su manera, a su modo, por sus propias fuerzas, déjeme decirle que no va a ser un cristiano victorioso. Así que este versículo, por si acaso, no promete una vida sin dificultades, sino que acá nos enseña que Dios capacita al creyente para enfrentarlas con valentía, amor y autocontrol. ¿Pueden decir gloria a Dios, hermanos? ¿Quién vive? A su nombre. A su nombre. Dele palmas al Señor. Ahora mire, yo me he quedado sorprendido, justo estaba meditando, estaba leyendo esta carta que Pablo le escribe a Timoteo, precisamente en 2 Timoteo capítulo 1, hermano, y estaba analizando, haciendo unas investigaciones de qué lugar Pablo le escribe. ¿Sabe, hermano, a dónde se encontraba este varón de Dios? Pablo se encontraba preso. Él se encontraba en Roma. Bendito sea el nombre del Señor. Pero sin embargo, Pablo estaba animando a las iglesias y formando nuevos líderes. La verdad, yo me sorprendo, hermano, cómo Pablo era un hombre valiente, un hombre osado, un hombre decidido, que a pesar de las adversidades, a pesar de que él se encontraba preso, él estaba, hermano, encarcelado en Roma. Así que, más o menos, cuando Pablo escribe esta carta, aproximadamente fue entre los años 64 y 67 después de Cristo. Una vez más le digo, Pablo estaba encarcelado durante la persecución del emperador Nerón. Ahí Pablo estaba encarcelado. Imagínense, hermano, escribiendo una carta, preso, y sabiendo ya de que muy pronto él estaba sentenciado a muerte. Por eso que cuando usted lee más adelante el capítulo 4 de 2 Timoteo, Pablo le sigue diciendo a él, o sea, a Timoteo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, y por lo demás, Dios, que es juez justo, me tiene preparado la corona de justicia, no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Así que si nosotros vamos, hermano, a analizar este versículo, si vamos a contextualizarlo históricamente, en aquel momento la iglesia vivía uno de los momentos difíciles, como creo que usted tal vez, hermano, va a pasar. Todo aquel que quiera vivir piadosamente, vamos a padecer, hermano. Vamos a padecer persecución. El enemigo no le gusta que usted y yo le sirvamos a Dios de una manera íntegra. El enemigo siempre se va a levantar. Si no puede con usted, va a atacar a su familia, va a atacar a sus hijos, va a atacar, hermano, de una u otra manera a alguien. ¿Para qué? Para desanimarnos, para desalentarnos. Acá, hermano, de acuerdo al contexto histórico de esta carta que Pablo le escribe a Timoteo, en esa fecha, hermano, los cristianos eran perseguidos y muchos
abandonaba la fe por miedo. En aquel entonces, hermano, ser identificado como cristiano podía significar cárcel o muerte. Hoy en día nosotros tenemos esa libertad, gracias a Dios, que hay libertad de culto, hay libertad de expresión acá en el Perú. Todavía, hermano, yo puedo predicar el evangelio en la calle, qué sé yo, acá en esta casa de oración. Tenemos esa libertad. Pero en aquel entonces, hermano, no. La iglesia estaba siendo perseguida. Timoteo, hermano, probablemente sentía temor de sufrir el mismo destino. ¿Quién de pronto no ha tenido en algún momento temor? ¿Quién de pronto, hermano, no se ha desalentado? No se ha desanimado. Yo creo que muchos. Por eso que la Biblia dice que solamente los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Solamente los valientes, hermano. Así que el camino del Señor no es para los cobardes, sino para los valientes. Por eso que Pablo dijo, es necesario que a través de muchas tribulaciones arrebatemos el reino de los cielos. Amén, hermanos. ¿Quién vive? A su nombre. A su nombre. Dele palmas al Señor. Entonces, hermano, esa es parte, ¿no?, del contexto histórico. Y de acuerdo al contexto cultural, en ese tiempo, hermano, muchas naciones, muchos países habían sido conquistados por los romanos. Incluso el mismo lugar de Éfeso estaba subyugado bajo el poder del Imperio Romano. Y también Israel y muchos países, hermano, estaban subyugados bajo la imperialista romana de aquellos tiempos. Ahora, y de acuerdo a la cultura romana, la fortaleza y el honor eran altamente valorados. Los cristianos, hermanos, eran considerados en aquel entonces una amenaza al culto imperial. Era una amenaza porque, hermano, la cristiandad crecía. Y eso era una preocupación para César Nerón. Porque muchos habían dejado la idolatría, habían dejado el paganismo, habían dejado, hermano, las costumbres paganas, incluso hasta gentiles. Y eso causaba de una u otra manera, hermanos amados, una amenaza para los cultos paganos, para el culto romano. La verdad. Porque muchos destruían imágenes, destruían sus esculturas, por ahora darle un servicio y adoración al Dios que hizo los cielos y la tierra. Entonces, ¿qué hizo, hermano, César Nerón? Empezó a seguir a los cristianos. Así que había presión, hermano, para negar la fe. Los líderes de la iglesia en aquellos tiempos, hermano, sufrían rechazo y también persecución. Algunos eran maltratados, algunos eran golpeados, torturados. Habían cristianos, hermano, que desaparecían. Lo mandaban en aquellos tiempos, hermano, a trabajar en la mina de carbón y no le daban de comer. Morían algunos de sed, morían de hambre. Esa era la condición, hermanos, en la que la iglesia de aquellos tiempos estaba padeciendo. Por eso que en el libro de 2 de Timoteo capítulo 1, que estamos leyendo, hermanos, 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 8, dice, por tanto, mira lo que le dice Pablo a Timoteo. ¿Qué dice, hermana Nimia? Dice, por tanto, 2 de Timoteo 1, 8 dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Acá, hermanos, nos damos cuenta que Pablo está animando a Timoteo. Amén. Timoteo, hermano, tenía miedo.
No quería padecer por la causa de Cristo. Por eso que yo siempre le digo a los hermanos, donde Dios me ha dado la oportunidad de viajar, hermano, dando enseñanzas, mensajes, conferencias, y le digo a los hermanos que la vida cristiana no es un camino fácil. Vamos a padecer. No vaya a pensar, hermano, que donde usted vaya, vamos a ser aceptados. Jesús mismo le dijo a sus discípulos: el mundo os aborrecerá, pero confiad en mí, que yo he vencido ¿a quién? Al mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Timoteo, hermano, era un joven de buen testimonio. Timoteo, hermano, de acuerdo al contexto inmediato, los versículos anteriores, mira lo que le dice Pablo a Timoteo. Vamos a ver, hermano, versículo 4. ¿Qué es lo que le dice acá Pablo a Timoteo? Segundo de Timoteo, capítulo 1, versículo 4. Dice así: deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Pero si usted lee, hermano, el versículo 3, vamos a dar lectura. Segundo de Timoteo 1:3 dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Amén. Deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Hermana niña, ¿qué es lo que le recuerda Pablo acá a Timoteo? Sobre su fe sincera. Amén. O sea, Timoteo, hermano, no era ningún hipócrita. Timoteo era un pastor que su fe, su confianza estaba anclada en el Señor. Él siempre, su fe era sincera y transparente. Porque acá Pablo le dice: tu fe no es fingida. Tú en verdad eres un ministro de la palabra, transparente, una buena conciencia. Pero también le dice Pablo en el versículo 6: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. O sea, acá Pablo lo está animando a Timoteo. Parece que Timoteo, hermano, había apagado el don que había recibido de parte de Dios por la imposición de las manos de Pablo. No es que a Timoteo, hermano, lo ungieron con aceite. No. Por eso hay que tener bastante cuidado. En ninguna parte de la Biblia nos enseña, hermano, que a los pastores, los ministros que Pablo dejaba en determinado lugar, lo ungían con aceite. No, era por la imposición de las manos. Y el Espíritu Santo, hermano, daba testimonio y levantaba, hermano, ministros y pastores. Y Timoteo era uno de ellos. Timoteo, hermano, era uno de ellos, que haber recibido un ministerio. Algunos creen, hermano, que Timoteo era pastor evangelista, pero las pruebas, la persecución que vivían en ese momento hizo, hermano, de que el don se apagara en Timoteo. Algo que tenemos que tener bastante cuidado. Todos nosotros, hermanos amados, hemos recibido capacidades, hemos recibido dones de parte de Dios. Amén. Pero ese don, hermano, no hay que apagarlo. Esa capacidad, ese talento, ese ministerio, no hay que apagarlo. Cualquiera que sea la circunstancia, levántese quien se levante. Repito, Pablo estaba en la cárcel. Sabía que muy pronto le iban a cortar la cabeza. Pero sin embargo, hermano, Pablo todavía seguía ferviente en espíritu. Pablo, hermano, no se estaba ahí quejando, no. Pablo, estando preso, estaba lleno del Espíritu Santo y todavía, hermano, alentando, animando el corazón de ¿quién?
de Timoteo. ¿Cuántos alaban a Dios, hermanos? ¿Quién vive? A su nombre. A su nombre. Dele palmas al Señor. Entonces, hermano, Timoteo estaba totalmente desalentado. Tenía pánico. Tenía miedo. El enemigo había ganado ventaja atacando las partes más sensibles en Timoteo, siendo pastor. Hermano, no hay duda de que muchas veces el diablo también se va a levantar, poniendo temores, poniendo pánico, poniendo desaliento. Pero el Espíritu Santo, usando la vida de Pablo, ¿qué le dice, hermanos? ¿Sabe qué, Timoteo? Recuerda esto. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. ¿Qué más le dice, hermana Nimia? Sino, ¿de qué cosa le dice? De poder. ¿Qué más? De amor. ¿Y qué más? Y de dominio propio. Mire, acá Pablo emplea tres palabras, tres términos, de lo que Timoteo y también nosotros hemos recibido de parte de Dios. ¿Qué dice? Porque no nos ha dado Dios. Esta palabra ¿por qué? Indica la razón de la exhortación anterior. Pablo explica por qué Timoteo debe avivar su don. Y acá nuevamente le dice, porque no nos ha dado Dios. Hermanos amados, yo le quiero decir algo. Todo lo que usted ha recibido, todo lo que hemos recibido y todo lo que vamos a recibir, ¿de quién viene, hermanos? De Cristo. Amén. Es Dios quien nos da. La Biblia dice que toda dádiva perfecta, todo don viene del Padre de las luces, de Dios. David decía, nosotros te damos de nuestras manos de lo que tú nos has dado. O sea, el ministerio no es de usted, el don no es de usted, la capacidad no es de usted. Por último, ni las ovejas que usted está pastoreando son de usted. Hoy en día, lamentablemente, muchos pastores dicen, no, ya tengo 100 ovejas, ya tengo 200 ovejas. No, usted no tiene nada. Las ovejas son del Señor. Por la misericordia y la gracia de Dios, sí, Dios ha levantado hombres, Dios ha establecido ministros, en este caso, obispos y pastores, para apacentar la grey que le pertenece aquí, hermano, a Dios. Entonces, estamos tratando de desglosar 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Todo proviene, hermano, de Dios. Amén. Amén. Hermano, el temor que paraliza, el temor que muchas veces toma control de nuestra mente, de nuestro corazón, para no avanzar, no es de Dios. No tiene su origen en Él. Eso viene de parte del enemigo. Por eso que Pablo le dijo a los romanos, porque no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar nuevamente en temor, sino hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Dios no nos ha llamado, hermano, para estar en temor. Amén, hermana Nimia. Sino, ¿para qué, hermanos? Nos ha llamado para ser libre, para exaltar, para glorificar el nombre del Señor. Así que, si a usted, hermano, le está atacando un espíritu de miedo, de temor, de pánico, ¿qué tiene que hacer? Hay que atarlo, reprenderlo y echarlo fuera en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién vive, hermanos?
A su nombre, dele palmas al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces sigue diciendo, ¿no? Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Acá, hermano, enfatiza el carácter de Dios. Sí, Él es quien llama, también Él es quien fortalece. Cuando habla, hermano, de espíritu, habla de una actitud interior, disposición o la obra del Espíritu Santo en el creyente. Hermanos, aquí el apóstol Pablo expresa la clase de vida que Dios produce en sus hijos. Yo les pregunto, hermano, ¿usted cree que Dios nos ha dado un espíritu de cobardía? A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Nos ha dado un espíritu de cobardía, hermana? No, amén. ¿El temor de quién es, hermanos? Dígalo, ¿de quién es el miedo, hermana Nimia? Del diablo. El temor, hermano, no es de Dios. El pánico, por eso la Biblia dice que no debemos de tener temor e incluso ni miedo de las malas noticias. Hermano, la Biblia dice que aunque andamos en la carne, no militamos en una carne, sino que las armas que Dios nos ha dado son armas poderosas para la destrucción de toda fortaleza, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Así que cuando venga un espíritu de temor, cuando venga un espíritu de miedo, de pánico, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Llevarlo, ese pensamiento, ese dardo, cautivo a la obediencia a Cristo. Eso implica, hermanos, que usted tiene que darle la contra. Si el diablo viene a tu mente, te pone pánico, miedo, espanto, usted tiene que decir, todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Allí usted tiene que aplicar lo que decía David: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién he de atemorizarme? Jehová es la fortaleza de mi vida. Así que no permitamos que el temor tome control, hermano, de nuestra mente. Hay que creer esta palabra, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Amén, hermanos. Cuando habla de cobardía, habla de timidez vergonzosa, de miedo que paraliza, de falta de valentía. No habla, hermano, del miedo natural que cualquier persona puede sentir. Habla del miedo que impide obedecer a Dios. O sea, algo, hermano, bastante premiante lo que estaba pasando, Timoteo. Dice, si no, cuando dice si no, marca, hermano, un contraste, que Dios reemplaza el temor con tres cualidades. ¿Sabe de qué manera, hermano, Dios reemplaza ese temor? En primer lugar, dice poder. La palabra poder es una palabra griega que significa, hermano, dinamis. Dinamis es una palabra griega. Poder es una palabra griega, dinamis, que significa, escuche esto, fuerza, capacidad, poder para cumplir la voluntad de Dios. Yo les hago una pregunta a ustedes, hermanos. ¿Se puede, hermana Nimia, obedecer la palabra de Dios? ¿Se puede hacer la voluntad de Dios o no se puede? ¿Qué me dicen? Amén. ¿Se puede o no se puede hacer la voluntad de Dios? ¿Se puede o no se puede? ¿Qué me dice, hermano? ¿Se puede o no se puede hacer la voluntad de Dios? Sí se puede, pero no es con su fuerza. Nadie puede hacer la voluntad de Dios si no está el poder de Dios en nosotros.
Nadie, hermano, puede, alabado sea el nombre del Señor, nadie puede, bendito sea el nombre del Señor, vivir una vida de santidad, una vida consagrada, una vida reverente, si no es con el poder de Dios. Por eso que la Biblia dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él va a enderezar tus veredas. Por eso que el profeta dijo, no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. ¿Usted quiere ser un buen cristiano? ¿Usted quiere ser un buen soldado de Cristo? No es con su fuerza, es con el poder de Dios. Así que, hermano, poder significa fuerza, capacidad y poder para cumplir la voluntad de Dios. No es violencia. Esta es la capacidad, hermano, sobrenatural que Dios concede. ¿Cuántos alaban a Dios, hermanos? ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Dele palmas al Señor. Entonces, hermanos, acá hay algo más que Pablo le dice a Timoteo de lo que hemos recibido. Y también nosotros, hermanos, lo que hemos recibido de parte de Dios. Ya les he explicado, ¿no? Dios nos ha dado poder. Nos ha dado, hermano, fuerza, capacidad. Y Dios nos ha dado también, hermano, autoridad para que en el nombre de Jesús echáramos fuera demonios. En la mañana conversaba con una hermana y me decía, Pastor Emilio, me dice, yo cuando oro a Dios, cuando estoy en esa comunión íntima con Dios, en oración, en clamor, los demonios venían y me atacaban a mi mente y oía voces. Y eso a mí me daba miedo, me daba espanto, como que ya eso me desanimaba a que yo busque de Dios. Le digo, hermana, ¿qué cosa yo no habré pasado? Porque fácil es. A ver, ¿cuántos de ustedes creen? A ver, hermana niña, ¿ustedes creen que los demonios se sujetan al nombre de Jesús? ¿Sí o no? ¿Creen o no creen, hermana niña? Bendito sea el nombre del Señor. Les pregunto, hermano, ¿ustedes creen que los demonios se sujetan en el nombre de Jesús? Muchos creen, pero otra cosa es que hayan experimentado. Entonces, hermano, sí, los demonios se sujetan en el nombre de Jesús, porque tenemos ese poder de la palabra, tenemos la autoridad de la palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos amados, hemos recibido eso de parte de Dios, el poder, y también dice el amor. ¿De qué amor está hablando? ¿Del amor eros? ¿Del amor filial? No. El amor que nosotros hemos recibido de parte de Dios habla del amor ágape. Ese amor implica que es un amor sacrificial y permite ese amor, hermano, servir e incluso cuando hay oposición. El amor de Dios vence el egoísmo y el odio. ¿Por qué cree, hermano, de que siempre estoy predicando la palabra de Dios? ¿Por qué cree, hermano, de que Dios me lleva a muchos lugares por su misericordia y predico la palabra a través de esta plataforma, a través de estos medios? ¿Usted cree que yo lo hago por dinero? Como por ahí, hermano, algunos están escribiendo por ahí tonterías. ¿Cree que yo lo hago por plata? No. No, hermanos. Lo hago porque Dios ha puesto en mi corazón ese amor de Él. Lo hago, ¿sabe por qué, hermano? Porque el Espíritu Santo me lleva a predicar la palabra y enseñar la palabra, porque el amor de Dios ha sido derramado
en vuestros corazones. ¿Quién vive, hermanos? ¿Quién vive, hermanos? Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Dele palmas al Señor. Entonces, por amor de Dios que hemos recibido, tenemos que hacer ahora la obra de Dios. No importando, hermanos amados, cuál sea los obstáculos o barrera que usted esté pasando. Es el amor de Dios. Porque ese amor ha sido derramado, repito, en nuestros corazones. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, mira Timoteo, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor. ¿Y qué más le dice, hermano? Y también dominio propio. Pastor Emilio, ¿y qué significa eso? ¿Qué significa dominio propio? Habla, hermano, de buen juicio, de una mente equilibrada, de que uno tiene que tener autocontrol y disciplina. Por eso que todo pastor, todo ministro, sobre todo, ¿no?, los que están liderando una obra, tienen que tener autocontrol. Tienen que tener, hermano, dominio propio. Ese es un valor muy importante. Imagínense, hermano, que yo sea un predicador contencioso, de que me ponga boca a boca, hermano, con los creyentes, con la gente inconversa, y que me ponga, hermano, a discutir o a pelear. Yo me pregunto, ¿y dónde está el dominio propio que Dios me ha dado? En ese caso, hermano, sería un predicador carnal, que en vez de predicar el evangelio por la calle, esté insultando, esté ofendiendo, esté faltando el respeto. No, hermanos. El dominio propio habla de no actuar impulsivamente. Hay que pensar con sabiduría. Por eso que la palabra de Dios dice que tenemos que ser pronto para oír y tardo para hablar. Hoy en día muchos predicadores, muchos pastores dicen, yo soy un siervo de Dios, a mí Dios me usa con prodigios, señales, sanidades y milagros. Pero no tienen autocontrol, no tienen dominio propio, se molestan rápidamente. E incluso un hermanito no lo puede mirar mal, o un hermanito de repente no lo saluda y ya lo está poniendo en disciplina. Yo me pregunto, ¿y dónde está la tolerancia? ¿Dónde está, hermano, el autocontrol o dominio propio? Otros pastores, hermano, ¿qué hacen? Usan el púlpito, a veces, hermano, para atacar, para ofender, para herir. El púlpito no es para eso. Hermano, estas plataformas donde yo enseño y predico la palabra, no es, hermano, para estar insultando, no, de ninguna manera. Tengo que tener autocontrol, tengo que tener dominio propio. Amén, hermanos, porque eso lo hemos recibido de parte de Dios. Uno tiene que tener dominio propio para saber tratar a los hermanos, para saber tratar a la esposa, para saber tratar al esposo, a los hijos. ¿De qué vale, hermano, que usted me diga, no, yo tengo la unción del Espíritu Santo, y comienza a saltar, a brincar, hermano, y ahí empieza usted a darse vuelta en la congregación y empieza a gritar que Rambo saca la bazuca, que la rana sube la rama, que remángame la manga, y quitasaya, mayasaya y patosaya? Cuando de pronto, hermano, está peleando en su casa, con el vecino, con el esposo y con todo el mundo. Mi pregunta es, ¿y qué pasó? Pero si no estaba hablando en lenguas, pero si no estaba danzando. Hermano, a veces no hay autocontrol, no hay dominio propio. Lo que en ellos hay solamente, ¿qué cosa, hermano? Emocionalismo, nada más. Pero Dios no nos ha dado, hermano, ese espíritu de que nosotros tenemos que ser prepotentes, imprudentes. No, Dios nos ha dado espíritu de ¿qué, hermano? De dominio propio. Uno tiene que ser disciplinado. Uno como pastor tiene que tener autocontrol. Y eso es lo que le decía Pablo a Timoteo. Timoteo, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía,
No, Dios no te ha dado para que tú seas un cobarde. Tú tienes que ser valiente, tienes que ser decidido, osado. Él nos ha dado un espíritu de poder, de amor y qué más, hermano, y de dominio propio. Por eso uno tiene que actuar con buen juicio. Tiene que uno actuar con una mente equilibrada. Amén, hermanos. Hay que ser disciplinado. Hay que ser elegante, hermano, para decir las cosas. Hay que usar la ética. Hay que usar la prudencia. Porque Dios nos ha dado dominio propio. Amén, hermanos. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Dele palmas al Señor. Aleluya. Así que, hermano, el significado de este versículo es lo siguiente. Acá Pablo enseña que el creyente no debe vivir gobernado por el miedo. No debe vivir gobernado por el miedo, por el pánico. El miedo, hermano, nos puede llevar al fracaso. El miedo puede llevarnos a que usted de repente, hermano, pueda renunciar a la capacidad, al ministerio que Dios le ha dado, como en el caso de Elías. Hermano, lo que le invadió a Elías fue el pánico, el pavor, el temor, cuando él se enteró de que la Jezabel le mandó un mensaje que así como él había degollado a sus falsos profetas y bajo juramento, hermano, la Jezabel lo estaba amenazando a muerte. Y Elías, hermano, el profeta de fuego, ¿qué hizo? Tuvo miedo. Y dejó todo, hermano, renunció al ministerio y lo dejó a su criado. Y comenzó, hermano, él a hacer oraciones queriéndose morir. Mire hasta dónde lo envolvió a Elías el temor. El temor, hermano, o el miedo, ¿sabe qué? Obstaculiza. Por eso que Dios concede 3 recursos espirituales: poder para enfrentar las pruebas, amor para tratar a los demás y dominio propio para actuar con sabiduría. Ese es el significado, hermano, del versículo. Entonces, estos dones van a permitir que nosotros perseveremos en la misión aún en medio de la oposición. Hermanos, hace como 15 días atrás yo estuve de viaje por Tingo María. Dios permitió que viajara a ese lugar. Tuve mucha oposición. Algunos religiosos, hermanos, se levantaron. La verdad, tuve obstáculo, tuve oposición, pero Dios me sacó en victoria. ¿Sabe de qué manera Dios me sacó en victoria, hermanos? Cuando empecé a enseñar la sana doctrina. Porque uno tiene que contrarrestar los obstáculos, la barrera, hermano, con la palabra. Con el escrito está. Y con el poder de Dios. Y también, hermano, con autocontrol y dominio propio. Tuve que exhortar, recuerdo, hermano, a un líder, entre comillas, hermano, allá, porque Dios me había dado la sabiduría y la prudencia, hermano, para conversar con él. Pero no debemos nosotros atemorizarnos cuando se presentan los obstáculos, hermano, o las barreras. Cuán importante, hermano, es este versículo que nos recuerda que el miedo no debe dirigir las decisiones del creyente. Dios capacita para cumplir el llamado que da. El carácter cristiano combina fortaleza, amor y autocontrol. Quiero terminar. ¿Cuáles son los resultados, hermano, de vivir este principio? Hermanos amados, cuando un creyente vive conforme a este versículo, 2 Timoteo capítulo 1 versículo 7, ¿sabe cuáles son los resultados? Que usted y yo vamos a enfrentar los desafíos
con la confianza en Dios. Y vamos a servir con amor en lugar de reaccionar con odio. Vamos a tomar decisiones prudentes y vamos a perseverar aún bajo presión. Y vamos a dar testimonio con valentía. Así que, hermano, yo quiero dejarle esta enseñanza. Que Dios fortalece a quienes llama. Y acá Timoteo estaba siendo fortalecido con este mensaje, con esta palabra que el apóstol Pablo, hermano, le estaba escribiendo inspirado por el Espíritu Santo. ¿Usted qué cree? Que cuando Timoteo, hermano, empezó a leer esta carta, ¿no se fortalecía? ¿Cree usted que Timoteo no se echaba a llorar en ese momento? Que estaba con miedo, con pánico por la persecución. Esa palabra lo fortaleció. Porque eso es lo que tiene que buscar todo hombre de Dios. Levantar al hermano. Animar al que está desanimado. Restaurar vidas. Yo como pastor, hermano, como ministro de Dios, Dios no me ha llamado para condenar, sino para levantar los ánimos, como lo hizo Pablo acá, hermano, a Timoteo. Y lo estaba fortaleciendo a Timoteo para que el temor no debería de tomar control y gobernar la vida de Timoteo y también del creyente. El poder de Dios, hermano, nos capacita para servir. El amor debe acompañar toda acción cristiana. Por eso que la Biblia dice, y todas las cosas que tú hagas, sea de palabra o de hecho, tenemos que hacerlo con amor. Nada tenemos que hacerlo por vanagloria o contienda. Ahora, el dominio propio nos va a ayudar a proteger las decisiones impulsivas. Y la fidelidad a Cristo requiere valentía, especialmente en tiempos difíciles. Yo quiero hacer una pregunta en esta noche, hermanos. Este versículo nos invita a preguntarnos: ¿está permitiendo que el miedo, el pánico, el pavor determine sus decisiones? ¿En verdad, hermano, confía usted en el poder de Dios para cumplir sus responsabilidades? Sus acciones que usted hace cuando predica, cuando enseña, cuando da un mensaje, ¿sus acciones reflejan el amor? ¿O usted hace las cosas para buscar fama, protagonismo o para buscar seguidores? Como los fariseos, que lo único que hacían ellos, hermano, buscaban personas y hacían sus campañas proselitistas. No hagamos eso. Si va a predicar el evangelio, si va a enseñar, lo que tiene que llevarnos, hermano, es el amor. ¿Actúa usted con dominio propio en momentos de presión? Hermanos, según de Timoteo capítulo 1 versículo 7, fue escrito en un contexto de persecución y sufrimiento, cuando Pablo animaba a Timoteo a permanecer firme en el ministerio. Este versículo nos enseña que Dios no impulsa a sus hijos a retroceder por un temor que paraliza. En cambio, nos concede los recursos necesarios para perseverar, poder para cumplir su llamado, amor para relacionarnos con los demás conforme al carácter de Cristo, y también, hermano, el dominio propio para actuar con sabiduría y firmeza. Que nada, hermanos, que nada ni nadie debería de apagar el gozo, la felicidad, la fortaleza, el amor o el dominio propio que hemos recibido de parte de Dios. Según de Timoteo, capítulo 4, se cree
según Timoteo capítulo 4, le decía, hermanos, se cree que esta carta fue la última carta que Pablo escribió estando con vida. Su última carta. Porque las demás cartas, hermanos, ya habían sido escritas. Tanto cartas para las iglesias que él había fundado y también, hermano, cartas pastorales. Ya había sido escrito carta para Tito, ya había sido escrita primera de Timoteo, etcétera, etcétera. Esta fue su última carta de Timoteo. Y mira lo que le dice acá, según Timoteo capítulo 4, versículo 6. Note esto. Pablo le dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pablo, estando preso, estaba él, hermano, muy feliz. Él estaba dispuesto a morir y a padecer por la causa de Cristo. Amén. Él le está dando testimonio. Oye, Timoteo, yo ya estoy a punto para que me corten la cabeza. Eso es lo que le está diciendo. Ya estoy a punto de ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. Timoteo ya lo había sentenciado, hermano, a que muera Pablo decapitado. A Pablo, hermano, le cortaron la cabeza. Pero sin embargo, hermano, lo estaba animando a Timoteo. Pablo no estaba con miedo. Pablo, hermano, tenía el poder de Dios y tenía el amor de Dios, porque esta carta fue escrita con amor a Timoteo. Y Pablo, hermano, tenía dominio propio, autocontrol, hermano, para escribir esta carta, no llevado, hermano, por la ira o por el enojo, sino guiado por el Espíritu Santo. Y acá nos damos cuenta que le dice, ¿sabe qué, Timoteo? Yo he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Yo he peleado. Hermano, la vida cristiana no depende cómo usted empieza, sino cómo la acaba. Un ejemplo de Pablo y de muchos cristianos que en verdad sí pelearon la buena batalla y acabaron la carrera y guardaron su fe. Nunca ellos negaron al Señor Jesucristo. Para nada. Por eso que Pablo decía, no, para mí el morir es ganancia. Pablo estaba plenamente convencido, hermano, de la forma como él iba a morir. Él estaba convencido que si vivía, para el Señor vivía, y que si moría, para el Señor moría. Él dijo a los romanos, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Amén. Del Señor somos. Por eso que dice acá, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y mire la convicción, la certeza que tenía el apóstol Pablo. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Se necesitan, hermano, predicadores valientes. Se necesitan pastores, hermano, que estén decididos a morir por la causa de Cristo. No cobardes. No como, hermano, como algunos por ahí estaban con miedo, hermano, porque le escucharon a este hombre llamado, ¿cómo se llama a este tal Ollanta, Antauro Ollanta, que apenas dijo que iba a renacer, ¿no? Que acá en el Perú hay una sola religión, dando a entender, hermano, que no estaba de acuerdo con la cristiandad y no estaba de acuerdo, hermano, con la religión tradicional. Él lo dijo públicamente. ¿Y saben cómo estaban algunos pastores? Estaban así, ¡ay, qué miedo! ¡Ay, qué miedo! Me da miedo, me da miedo. Cobardes. ¿Dónde está su confianza? Pablo, hermano,
Le iban a cortar la cabeza y estaba animando a los demás. Por eso, hermanos, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Yo quiero dejarle esta palabra, hermanos amados. Espero de que, creo yo, le haya sido de gran bendición para su vida espiritual. Allí donde usted se encuentre, yo quiero orar por usted. Quiero orar, hermanitos, porque nadie de pronto, en algún momento de su vida, no se ha desalentado, no se ha desanimado. Sí, me ha pasado a mí. Me ha pasado a mí. Pero ¿sabe de qué manera Dios me ha sacado en victoria? Cuando he creído a esta su palabra. Por eso es muy importante, hermano. La palabra de Dios dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay. Y Él es galardonador de los que le buscan. ¿Quiere usted ser un cristiano victorioso? Crea a esta palabra. Crea a lo que Pablo le dijo a Timoteo.